Jesús, y pedimos tu gracia, Señor, para esta palabra que vamos a compartir. Pedimos tu gracia, Señor. Abre los oídos del Espíritu, Señor. Abre los ojos del Espíritu, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría. Ven con la unción del Santo. Ven, Señor, y enséñanos a apoyarnos en ti, a depender de ti, a creer más y más y más en ti, Señor, porque a veces viene la adversidad y nos toca, Señor, y pareciese, Señor, como si no estuvieras allí, Señor, pero tú has estado ahí con nosotros, Señor, para fortalecernos, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que, mi amado Señor, gracias, gracias, amén y amén. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué hermosa adoración. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y hoy quisiera compartirles una palabra que está en el libro de Segunda de Crónicas 29. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Hace 8 días nos dejaron 2 Biblias. Vamos a compartir la palabra. Segunda de Crónicas 29:3. Y quiero compartirles el tema más que vencedores. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos en la palabra que Él nos ha dado, Dios nos hace más que vencedores. Y Dios me regalaba una palabra el miércoles que está en Segunda de Crónicas 20:20 y dice: creed en Jehová, el Dios de Israel, y estaréis seguros o viviréis tranquilos. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Pero entonces esa palabra creed y creed me ha hecho ver que nosotros tenemos que creer en Él en todo tiempo. Y nuestra confianza tiene que estar aún mayormente depositada en Él cuando tenemos adversidad, cuando el enemigo está al acecho, cuando pensamos que Dios no está ahí. Ahí es donde más tenemos que tener esa certeza. Amén. Más que vencedores. Y quiero compartirles en un momento un video antes de la palabra. Hay un video de Hassan. Lo íbamos a compartir el miércoles, pero Dios lo dejó para hoy. Vamos a compartirlo, Santi, por favor. Dura 2 minuticos porque es parte de la enseñanza. Iván Hassan, Luis, yo estoy sorprendido, o sea, es la primera vez en la historia que un atleta, una mujer, intenta obtener. Gracias, Luis. Estamos en este inicio del segundo hit de los 1500 y vamos a ver si Courrier hace lo mismo que en el selectivo de los Estados Unidos, tomó la punta y no la soltó. Cuando te comento también que Diego del Real se está colocando al filo, pero sí en la 10ª posición, está en la siguiente instancia, y ahí cae Hassan, increíble. Vamos a ver si se responde, porque la vendimos a todo el continente a través de marca Claro Sports, y ahí vemos cómo el orgullo está intacto y comienza la remontada, realmente metiendo, presionando y tratando de volver. Nos hemos concentrado en ella porque realmente la forma en que está tratando de meterse en la siguiente ronda es extraordinario. Vete con Hassan, vete. Ahí va Hassan, qué regreso, si lo logran, mis respetos. Allá vamos por los últimos 100 metros, aparece Estados Unidos al frente, Australia, pero Países Bajos con Hassan, que realmente se ha recuperado. La mujer que sin lugar a dudas ha sorprendido en el atletismo en Tokio 2020 con este regreso extraordinario. Nos ponemos de pie.
caída faltando 400 metros y la atleta de Holanda, Sivan Hassan, logra la remontada, se recupera y llega, mírenla nomás, se aventó los últimos 400, hay que ver la marca, pero estamos seguros que son 55, 56 segundos. Una caída faltando 400 metros, se levanta, se recupera y no solamente entra dentro de los 6 lugares, no, gana la carrera. Esto es algo extraordinario. ¿Y cuánto? Gloria a Dios, más que vencedores. Me impactó mucho cuando escuché este video. ¿Cuántos lo vieron ya? ¿Ya lo habían visto? Porque ella salió de una tierra llena de guerra. Habían perdido todo. Su mamá la tomó de la mano y le dijo: salgamos corriendo a donde Dios nos lleve. Y alguien le reconoció y se dio cuenta del potencial que ella tenía, y toda la expectativa de esta carrera estaba en ella, en Sivan Hassan. Pero tremendamente se estrella con la tercera participante. Ella iba de segunda, así como ustedes se dieron cuenta, se cayó completamente. Pero vuelve y se levanta y empieza a remontar al uno, al otro. Creo que remontó a 11 y finalmente gana la medalla de oro. Y para mí esto es muy importante porque así es nuestra vida. Nuestra vida de pronto es de caídas, pero de pararnos, levantarnos, quitarnos el polvo que nos están dejando nuestros enemigos e ir por la corona de la vida que Cristo tiene preparada para nosotros. Entonces me impactaba mucho porque empecé a leer la palabra y Dios me regalaba en 2 de Crónicas 20:20 que creamos en Él. Que si nosotros creemos en Él, nosotros estaremos seguros y nosotros viviremos tranquilos y nosotros tendremos paz, tendremos salud, tendremos bienestar. Los que creen en Él. Y dice también la segunda parte: creed en vuestros profetas y seréis prosperados, o seréis encaminados y el mal no los tocará. Y entonces yo puedo ver y vislumbrar 2 hombres de Dios que hay aquí, de los cuales hoy les quiero hablar. Y dice 2 de Crónicas 29:3, 2 hombres, un hombre de Dios, y un hombre terrenal. Hay un hombre terrenal, hay un hombre celestial. Hay 2 clases de naturalezas aquí en estos pasajes que quiero leerles. Y Dios me impactaba mucho porque más que vencedores, porque cuando creemos en Él y cuando confiamos en Él, no estamos solos. Él nos levanta. Amén. Y dice 2 de Crónicas 29, voy a leerlo desde el 1 al 3. Y dice: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías, ¿cuántos conocen la vida de Ezequías? O la biografía de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes sucesores del rey David y fue uno de los reyes más parecidos al corazón del rey David, porque él empezó a restaurar varias cosas que se habían perdido. Él empezó a restaurar la casa de Dios. Dice ahí en 2 de Crónicas 29:3: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él empezó a tener un celo de Dios y tenía un temor de Dios, y tenía, como el rey David, un amor por la casa de Dios, que dice que restauró la casa de Dios. Y restaurando la casa de Dios, empezó a restaurar el culto, porque la casa de Dios estaba destruida. La casa del Señor había sido quitada. Todo ese templo glorioso de Salomón había sido destruido. Y ahí antes de él había reinado el rey Acaz. Y el rey Acaz era un hombre que se volvió pagano. Él se subió a los lugares altos a hacer idolatría.
Él hacía todo lo malo, él hacía todo lo perverso, empezó a adorar imágenes, empezó a hacer lo malo delante del Señor. Pero llegó a reinar Ezequías y por eso dice que él reparó, que él restauró, que él fue un reformador. Entonces restablece el culto en el templo. Se había perdido esa pasión de venir al culto, al templo. Y él empieza a restaurar la casa. Y él empieza a reformarla. Y él empieza con la pasión y el amor que le tenía a Dios. Voy a hacer cosas nuevas. Y restaura. En 2 de Crónicas 29:5, allá adelante, dice que sacó del santuario la inmundicia, porque el rey Acaz había traído ídolos, había traído baluartes que eran de otros dioses. Y dice, y les digo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y empezó a traer a los adoradores. Y empezó a decirle a los adoradores, Dios les va a levantar. Y a los sacerdotes y a los levitas empezó a restaurarlos. En el versículo 6 dice que Acaz se había rebelado contra Dios, que era el anterior rey. Mira lo que dice aquí. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Este anterior rey no le importaba nada de las cosas de Dios. Y él desechó todas las cosas de Dios. Y cerró las puertas y no quemó incienso y no hacían las obras que Dios les había pedido. Pero viene un hombre nuevo y este rey Ezequías viene en una forma gloriosa a traer restauración en todo. Amén. 2 de Crónicas 29:25 dice que restauró la adoración profética. Gracias, Santi. 2 de Crónicas 29:25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Levantó la adoración en los levitas, levantó todos los utensilios que ellos tenían para adorar, los limpiaron, los santificaron otra vez. Yo cuando estaba leyendo todo esto, porque empecé a leer mucho sobre los levitas y sobre el sacerdote, resulta que tomaban becerros, traían 7 becerros, traían 7 carneros, y yo decía, ¿cómo santificaban todo? Y lo santificaban con sangre, lo limpiaban con sangre. Todos los utensilios que los habían mandado a adorar otros ídolos, o los habían usado para adorar otros ídolos, los limpiaban con sangre. Y yo me podía imaginar allí como una mortandad. Y yo le decía, Señor, qué raro esto, que tengan que limpiar todo con sangre. Entonces me imaginaba a los levitas, las manos de los levitas untadas de sangre de los corderos, y las manos de los sacerdotes. Y yo decía, esto era algo como espampanante, algo fuerte. Y yo le decía, ¿por qué, Señor? Y como que estaba velado y como que no lo entendía. Y Dios me llevó al pasaje donde dice, porque todo es purificado con sangre. Por eso Cristo entró en lugar de nosotros y purificó el templo con sangre. Con su misma sangre compró todo. Y yo decía, ya fui entendiendo, Señor, porque aunque era un sacrificio, era como un holocausto, era algo fuerte, empezó a limpiar aún con la sangre de esos corderos, limpió a los levitas. Dice allí, restauró la adoración profética. En 2 de Crónicas 29:31, restauró las ofrendas, restauró las primicias y restauró los diezmos. 2 de Crónicas 29:31. Y dice, y respondió Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos y trajeron las ofrendas.
Y usted se empieza a dar cuenta allí, si seguimos leyendo, dice que todos empezaron a traer sus ofrendas, de las vacas, de lo consagrado al Señor, de lo del agricultor, todos. Llamó los adoradores y llamó los sacerdotes y restauró su autoridad, porque los levitas y los sacerdotes se habían ido a sus ejidos, se habían ido a sus lugares, se habían ido a sus sembrados, se habían ido a su labranza, pues no tenían cómo sustentarse. Entonces ellos volvieron otra vez a hacer lo que ellos sabían, a sembrar, a las cosas del ganado. Volvió y los llamó y les dijo: Dios va a levantar las ofrendas, las primicias, los diezmos, y ustedes van a ser levantados. Y son levantados en una forma tan sobrenatural que vienen todos los pueblos de Israel y empiezan a ofrendar de una forma sobrenatural. Tuvieron que hacer graneros, tuvieron que hacer edificios. Es tremendo. ¿Por qué empiezo contándoles todo esto? Porque a veces nosotros pensamos que solamente estarle sirviendo al Señor y honrando al Señor no vamos a ser probados. Y todo va a seguir como en armonía. Y no es así. Dice que Él también restauró la lectura y la enseñanza en la Torá. Volvió a abrir el libro de la Torá y empezó a decirle los mandamientos, los preceptos por los cuales ellos tenían que caminar. Restauró la administración en el templo. Ya no había administración, no había adoración, no estaban los sacerdotes y no estaban los levitas. Entonces yo veo aquí un hombre llamado Ezequías, que es un restaurador, que es un hombre de fe, que es un hombre de santidad, que es un hombre de adoración, que es un hombre generoso, que es un hombre que se da al servicio de Dios, que es un hombre en la lectura de la palabra, porque abría la Torá, que era un hombre de adoración, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre piadoso. Dios permitió que Ezequías reinara 29 años. Pero en el mismo tiempo que él estaba reinando, se levanta otro, malvado, perverso. Se levanta el rey Sennacherib, el rey de Asiria, uno de los hombres más crueles e inflexibles que ha tenido la humanidad. Se levanta un nazi completo. En ese momento, después de que Ezequías restaura todas estas cosas, abre el templo, abre la adoración, abre la administración, traen ofrendas, levanta la casa de Dios de una forma mayor, también se levanta uno que quería venir a robar, a matar y a destruir. Y se levanta el cruel Sennacherib. El Sennacherib simboliza el inflexible. Sennacherib simboliza el arbitrario, el soberbio, el perverso, quien está coronado de soberbia, el altanero, el agresivo, el pretencioso, el presumido. Y este hombre reinó 25 años. Y en los 25 años que reinó Sennacherib, siempre se vino en contra de muchas naciones, aún en contra de la nación de Israel. Sitiaba las ciudades, sitió 46 ciudades de Israel y las tomó. Todo Israel del norte, este malvado, inflexible, las tomó. Y cuando tomaba a los soldados de Israel, les despellejaba la piel, les cortaba las orejas, les cortaba la nariz, les cortaba las manos y les dejaba solamente el tronco. Era una persona completamente cruel. Y a veces nosotros decimos, por estar en la casa de Dios, ¿también somos resguardados? Sí, pero tenemos que aprender a creer en nuestro Dios aún en los tiempos más difíciles. Y allí es donde se levanta este hombre llamado Ezequías, que quiere decir restaurador o hombre fiel a Dios. Hombre fiel a Dios. Y Sennacherib, dice aquí la palabra en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18, versículo 13. Dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Israel, rey de Siria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
allí subió este perverso y ganó 46 ciudades. Y pensó que iba a hacerle lo mismo al rey Ezequías. Y él pensó que así como había destrozado todos aquellos dioses y había cubierto sus ciudades en muladares y había robado todo lo que ellos tenían, pensó que también iba a hacer lo mismo. Y manda a sus emisarios. Y mandando sus emisarios, los maldecía. Maldecía a Dios. Maldecía a los hijos de Dios. Maldecía a Ezequías. Y le decía: ¿cuál es el Dios en el que tú te apoyas? Porque nosotros venimos de ganarle a 46 dioses. A todos estos los derribamos, a todos estos los destruimos. Y entonces viene a ponerles incredulidad al pueblo de Dios. Y mire lo que aconteció. Segunda de Reyes 18:25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Él decía eso, que el mismo Señor lo había mandado. Entonces dijo Eliaquín, hijo del Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua judía, a los oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces venía el Rabsacés, que era como el general del ejército de Sennacherib, y venía y les daba impropicios, les daba maldiciones, y aún cerca del muro sitiaron a Jerusalén. La sitiaron es que se quedaron afuera, hicieron campañas afuera con todos sus ejércitos, mientras estaban haciendo campañas también en otra ciudad, creo que era Samaria. Y allí empezaron a hablarles mal a los hijos de ellos, que los iban a destruir, que le iban a hacer esto, que le iban a hacer lo otro, por causa de que ellos eran los hijos de Dios y que venían a tomar a Jerusalén. Y yo decía: ¿cómo iban a tomar a Jerusalén? Llena de esos muros grandes que construyó Nehemías. Medían 12 metros de altura y de anchura tenían 2,5 metros, y era por toda la ciudad de Jerusalén, 5.300 kilómetros medían aproximadamente. Gracias. Pero viene y les trae incredulidad, y les trae duda, y les trae fracaso, y les trae como que va a venir ruina también sobre ellos, porque se escuchaba lo que este terrible, inflexible Sennacherib había hecho a todos los pueblos. Pero mire lo que dice en el versículo 19 de Segunda de Reyes: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Cuando este rey escucha la perversidad de este hombre que venía, no sabía casi qué hacer, pero dice que rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, o sea, entró en ayuno, y entró en la casa de Jehová, y entró a orar, en la casa del Señor, porque él le había mandado cartas, y la carta decía todas las cosas malas que a veces nosotros pensamos que nos van a pasar. Decía: viene ruina, viene escasez, voy a sitiar la ciudad, voy a tomar la ciudad, voy a despojar la ciudad, voy a quemar la ciudad. Y es un rey que viene solamente a traer temor, a traer duda, a traer incredulidad. Pero había un hombre aquí lleno de Dios, había un hombre aquí lleno del temor del Señor, y se entregó directamente en el templo de Dios a orar. Hizo su ayuno y dijo las siguientes palabras. Segunda de Reyes 19:3. Para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea que venía un día de oscuridad. Y él le manda a decir con sus aliados a Isaías: ¿qué debemos hacer? Entró a la casa de Dios y dice el versículo 4: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés,
a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído, por palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y él empieza a elevar oración, y él empieza a llamar a los príncipes, y él empieza a llamar a los consejeros y les dice qué vamos a hacer. Venía el hombre más poderoso en la carne en contra de él. Y muchos de los príncipes lo doblegaron. Aunque él había orado al Señor, lo doblegaron y le dice: no, tenemos que ir a donde él y tenemos que llevarle presentes. Imagínense que le dan, dice que le dio 300 talentos de plata y le dio 30 talentos de oro. Segunda de Reyes 18:14. Dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Imagínense, para pagarle a este hombre, tuvo que quitar todo lo que tenía en la casa del Señor, plata y oro, las puertas, todas estas cosas que eran del Señor, las tuvo que bajar para aplacar la ira de este hombre. Porque aún los mismos emisarios y los mismos príncipes y consejeros del mismo le hicieron tener temor por un momento. Entonces él le entrega 300 talentos de plata. ¿Sabe cuánto vale un talento de plata al día de hoy? Un talento de plata vale 23 millones de pesos, 121 mil. 23 millones 121 mil. Un talento de plata, y le dio 300. Le dio 6.936 mil millones 300 mil. Y dice que le dio 30 talentos de oro. ¿Y sabes cuánto vale un talento de oro al día de hoy? 1.348.725.000 millones. Y le dio 30, que son 40.461.750.000, porque me puse a mirar en el diccionario. O sea, él estaba tan lleno de temor y él estaba tan lleno de pánico por lo que ese hombre estaba sitiando la tienda de él afuera. Estaba sitiando Jerusalén. Dijo: vamos a calmar su ira con esto. Y le tocó bajar todas las cosas del santuario, el oro y la plata. Le dio 47.398.050.000 millones de pesos. O sea, mucho dinero. Porque todos se llenaron de pánico, todos se llenaron de temor allí. Y él mandó llamar a sus consejeros, los príncipes, los mejores, y todos le dijeron: no, entreguémosle. Y siguió ahí sitiado que le entregara las tierras, que les abrieran, porque los iba a sitiar. Era uno de los hombres más temerosos y más temidos de ese tiempo. Tenía maquinarias que eran tomaban como todo el tallo del árbol y en la punta le colocaban bronce y rompían las puertas de sus enemigos y entraban y las consumían. Pero él pensó que también iba a hacer lo mismo con Ezequías y con Jerusalén. Había destruido todas las ciudades del norte, 46 ciudades, y ahora venía por las del sur, empezando por Jerusalén. Y el terror de ese hombre había caído. Pero vino un hombre perfecto de corazón. Vino un hombre que había restaurado la casa. Vino un hombre de fe, vino un hombre de santidad. Vino un hombre conforme al corazón de Dios. Vino un segundo hombre como el rey David. Y dijo: yo voy a derrotar también a este gigante. Por eso Dios nos hace más que vencedores. Es en la prueba. Cuando estamos en la prueba, tú tienes la fe y puedes creer y puedes caerte como Hasán, pero te tienes que levantar y decir: yo confío en Dios. Por eso la palabra dice: creer en Dios
y estaréis seguros y viviréis tranquilos. Y confiad en sus profetas y seréis prosperados. Y viene la palabra gloriosa del profeta. Segunda de Reyes 18, del 19 al 20 dice: y les dijo el Rabsacés, o sea, el general de Sennacherib. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién tú confías que te has rebelado contra mí? Porque le pagó lo que dijo, pero él siguió sitiándolo y dijo: ya no más, no voy a permitir más que él venga a traer temor a nuestra vida. Y dijo: nos vamos a apoyar en Dios, vamos a confiar en el Señor. Y vino el profeta Isaías y le dice: ¿qué dices tú a tu siervo? Pero después de que él entró y trajo todas las cartas que él le daba, el Rabsacés era el general de Sennacherib y le decía: acá está carta de muerte, acá hay una carta de devastación, acá hay una carta de ruina, acá hay otra carta de enfermedad. Y le traía todas esas cartas a él, y él las tomó y toma las cartas Ezequías, se postra delante del templo del Señor y empieza a decirle: mira lo que dicen mis enemigos que vienen contra mí, mira lo que dicen mis enemigos que vienen a destruirme, que vienen a quebrantarme, que vienen a traer ruina. Y él empieza a colocar todas las cartas en el templo del Señor. Termina de colocar las cartas delante del Señor y viene palabra de Dios a Ezequías. Poderoso. Mira lo que es la palabra que vino de Ezequías. Segunda de Reyes 19:7. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra él caiga a espada. Era el malvado más poderoso, era la persona más temida de ese tiempo. Pero vino un hombre de Dios, colocó las cartas delante del Señor y le dijo: Señor, sálvanos. Mi confianza está puesta en ti. Y después de que él termina la oración, vino Isaías y le dice: no temas por las palabras que has oído, las cuales me han blasfemado los siervos del rey a mí, los reyes de Siria. No tengas temor a esas palabras, porque le decían palabras de destrucción. He aquí, yo pondré un espíritu y oirá rumor. Él escuchó el rumor porque él estaba sitiando Samaria y le dijeron que lo necesitaban allí. Levanta casi parte de su ejército y se va para allá. Y cuando llega allá era solamente un rumor. No había pasado nada de eso. Y dice: las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su misma tierra caiga a espada. Tremendo. Cuando él vuelve a la tierra de él, y él, después de que estaba en tremenda guerra y había tenido tremendas conquistas, él llega a ver a su ejército y habían destruidos 185,000 de su ejército, de los escuadrones más grandes que él tenía. Vino el ángel de Jehová y peleó contra ellos en la noche y los destruyó a todos. Todos cayeron muertos. Y él, al ver eso, se vuelve a su tierra, y cuando vuelve a su tierra entra a hacerle culto a su Dios, y haciéndole culto a su Dios vienen sus dos hijos y lo matan por detrás con una espada. Tremendo. A mí me parece eso impresionante, porque en nosotros está el orar al Señor, llevar las cartas de muerte que de pronto a veces el enemigo los coloca, llevar esas cartas que nos dicen: vas a estar en ruina, no vas a poder salir adelante, vas a tener fracaso, que a veces, muchas veces nos habla el enemigo. Y él viene, rasga sus vestidos, ora al Señor, coloca cilicio, entra a la casa del Señor y dice: aquí hay salvación, Señor, acá hay salvación para mí. Segunda de Reyes 19:35 dice:
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos, lo hirieron a filo de espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Se acabó el problema. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú confías completamente en Él, se acaba el problema completamente. Pero aquí había un hombre de oración, aquí había un hombre de Dios. Segunda de Reyes 18:5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él fue el sucesor de David, porque empezó, restauró, restituyó, trajo la alabanza, adoró en el altar, restituyó toda la adoración. Y el enemigo se le quiso levantar, y se le quiso levantar ¿de qué manera? Pero él confió en el Señor. Él confió en el Señor y recuperó todo lo que había perdido. Recuperó todo lo que le habían quitado sus enemigos. Amén. Y dice Deuteronomio 20 del 1 al 4: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, oye Avivamiento Betel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. Esto es lo que ocurre cuando nosotros dependemos completamente de Dios. Cuando nosotros podemos decir: el Señor pelea por mí, el Señor pelea por nosotros. Y Dios me regaló una palabra donde dice: Él no retarda sus promesas, como algunos de nosotros la tenemos por tardanza, sino que Él es paciente. Él es paciente. Amén. Así que quería compartirles esta palabra y termino con Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Y dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es creer, mis amados. Es creer y confiar completamente en el Señor. Aún en la adversidad que a veces hemos venido pasando. A nosotros y a muchas personas la pandemia le dio un golpe fuerte, donde nos hizo cambiar formas de pensar, formas de actuar, cambiar hasta los planes. ¿Cuántos tenían grandes planes y decían: yo voy a hacer esto, esto y esto y esto? Y finalmente se han venido devastando a veces en algunas personas. Pero yo creo que si confiamos en Dios estaremos seguros. Y si creemos en su palabra, que es profética, Dios nos prosperará. Vamos a orar ahí donde estás. Y mi amado Dios, en esta mañana quiero honrarte, en esta mañana quiero darte gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de Ezequías, tú eres el Dios del rey David, que derrotó gigantes. Tú eres el Dios de Josué,
que ganó batallas porque tú estuviste con él. Y tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de avivamiento Betel, Señor. Eres el Dios de esta casa, Señor, de estas familias. Eres el Dios de nuestro corazón. Y esta es la victoria que tenemos en ti. Es nuestra fe, Señor. Colocamos nuestra fe en ti. Y mientras te adoramos con esta alabanza, Señor, Espíritu Santo, abre los cielos y trae un espíritu de fe a cada familia que está necesitando tu victoria. Ven, Señor, ven, Señor, ven, mi Jesús, ven, Espíritu de Dios, envía tu ángel y derriba a nuestros enemigos, derriba a nuestros enemigos que quieren romper las murallas de nuestra fe, que quieren romper los cimientos de nuestra esperanza. Ven, Señor, ven, Jesús, restituye al agraviado, consuela, Señor. Ven, Señor, hemos restaurado tu casa, hemos venido a restaurar el culto, hemos venido a restaurar la adoración, hemos venido a restaurar a los levitas, el sacerdocio, la autoridad. Hemos venido a este lugar, Señor, a traer restauración en las ofrendas, en las primicias, en los diezmos, porque allí es donde tú abres las ventanas y derramas bendición. Pero ven sobre aquel que ha tenido incredulidad, que ha tenido devastación, que ha tenido soledad, que ha tenido depresión. Mira las cartas, Señor. Aquí están las cartas del enemigo que quiere venir a robar, a matar y a destruir. Aquí están las cartas que quiere venir a agraviar, que ha venido a sitiar con incredulidad, con duda, con temor, con pánico, con miedo, con espíritus de muerte, con espíritus de muerte y de suicidio. Señor, aquí están las cartas, Señor, y pido a ti en el nombre de Jesús, ven con tu ángel. Hoy nos humillamos delante de ti como el rey Ezequías, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor, y pedimos, Dios del cielo, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que tiene el poder, tú eres el Dios grande y temible, Señor. Tú eres el Dios que quiebra en los montes, Señor. Ven, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Tú que moras en los querubines, tú que moras y reinas, Señor, en la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Dios. Oye, Señor, y ábrenos, Señor. Déjanos entrar en tu presencia, porque hoy queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Oh Jehová, abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib. Oye las palabras del perverso, Señor. Oye las palabras del inflexible y del cruel. Oye las palabras del arbitrario y del perverso. Oye las palabras de este presumido, Señor, que ha querido traer devastación sobre Jerusalén, sobre tus hijos. Y te pido, Señor, defiéndenos. Defiéndenos de las palabras de Sennacherib. Defiéndenos, Señor, de aquel hombre que viene a blasfemar tu nombre, Señor. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu de Dios. Entregamos a ti toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en ti. Tú pelearás por nosotros. Tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hoy cubro esta casa. Hoy cubro esta casa bajo la gloria del ángel de Jehová. Hoy cubro estas vidas a Avivamiento Betel, a San Antonio del Tequendama, a nuestra Colombia. Las cubrimos, Señor, con la cubierta del Espíritu Santo.
El ángel de Jehová pelea por nosotros. Y vino un fuego sobre los adversarios y consumió a 185,000. Ven, Espíritu Santo, levanta tus manos a Él. Ora por quien necesita ser defendido. Defiéndenos, Señor. Protégenos de la tempestad, de la lluvia. Protégenos de las palabras de Sennacherib. Protégenos porque después de estas cosas, después de esta fidelidad, después de restaurar, después de levantarnos, Señor, viene a veces con ímpetu tu ángel. Viene con ímpetu tu ángel y trae salvación. Trae salvación. A los que hemos restaurado, trae salvación. A los que tenemos fe, trae salvación. A los adoradores, Señor, trae salvación. Me defenderá. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu Espíritu ahí estará. Ahí estará. Con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu Espíritu ahí estará. Ahí estará. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Tú nos libras del mal. Hoy oramos por la vida de Jazz Blady, de Don Carlos, de Jefferson, de Santiago, de Edna, por la señora Miriam, por David, por Don Gabriel, por Andreita, Señor, por Valen, por Martín, por toda la familia Páez, por Nubia, por Sofía, por Diego, por Estelita, por Doña Luz. Hoy oramos a ti por estas familias, Señor, y te pido líbrales, Señor. Líbrales en el día de angustia, líbrales en el día del mal, Señor, y somete a todos sus enemigos debajo de sus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú libras, Señor, a tus hijos. Porque tú nos defiendes. Porque tú peleas por nosotros. Eres escudo alrededor nuestro. Eres nuestra gloria y quien levantas nuestra cabeza. Señor, y aunque hayamos caído varias veces, tú nos levantas aún más alto. Tú nos levantas aún más alto y nos enseñas a depender de ti y a ir por esa corona de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Esta es la victoria. Esta es la victoria, nuestra fe en Jesús, nuestra fe en nuestro buen Dios, nuestra fe en la Escritura, nuestra fe en el Espíritu Santo, nuestra fe en que tú restauras el culto, en que tú restauras la adoración. Esta es nuestra fe, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Y la gloria de tu Espíritu allí estará, allí estará. Tú te alegras con tu pueblo, mi alma en ti se gozará.
por tu fidelidad, Señor, hacia mí, hacia esta casa, Señor. Y hoy te pido que una unción fresca de fe caiga sobre esta casa, caiga sobre cada restaurador, caiga sobre cada persona de fe, caiga sobre cada adorador, caiga sobre cada generoso, caiga sobre cada siervo, caiga sobre cada piadoso, sobre cada persona que tiene temor de Dios. Esa fidelidad que así como David fue fiel en toda tu casa, que así como Ezequías fue fiel en toda tu casa, esta fidelidad caiga en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y te bendecimos, te exaltamos. Dale palmas de alabanza, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén.